Bueno, yo por empezar por donde ha terminado José María y ha terminado el tema del relato, creo que es un tema muy importante. Había notado yo aquí a última hora, en el Cabañal están pasando la suma de muchas cosas que carecen de un relato compartido. Están pasando muchísimas cosas, pero no hay un relato compartido. Y no sé si la responsabilidad o la culpa, o no sé cómo decirlo, de que no exista ese relato compartido, de que no se haya construido ese relato y que desde luego no está compartido, tiene algo que ver con los distintos tiempos que coexisten, ¿no? O sea, está el tiempo político, ¿no? Los políticos trabajan por legislaturas, ¿no? Y parece que las cosas, si no se acaban en una legislatura, ya no pueden dejar de interesar. Está el tiempo de las inversiones, es increíble, ¿no? Cómo se condiciona el discurrir de las cosas por el tiempo que van marcando las inversiones, ¿no? De pronto te llegan 30 millones, la posibilidad de 30 millones de inversiones de fondos europeos con una EDUSI, pero tienen que estar gastados en 3 años o en 4 años. Está el tiempo de las demandas sociales, ¿no? La gente está diciendo, muy bien, tal, pero a ver, que yo quiero que los problemas que tengo al lado de mi casa se resuelvan. No me hables de grandes proyectos porque esto está aquí, ¿no? Y después está el tiempo de la planificación, ¿no? Que debería ser el que pusiera en orden y en prioridad todas esas cosas, ¿no? Aquí la realidad es que se ha empezado casi por las inversiones. O sea, han llegado muchas cosas antes, se han puesto en marcha muchas cosas antes y la planificación en muchos aspectos está actuando como notario, ¿no? Se van recogiendo muchas de las cosas que se van haciendo, los equipamientos, las decisiones de peatonalizaciones, muchas, pero se están recogiendo por parte de la planificación, ¿no? Lo cual hay quien lo agradece en el sentido de que las cosas se van rápido. En ese sentido, el Cabañal ha tenido una gran transformación en muy poco tiempo y no tiene un planeamiento aprobado. Esa es la realidad, ¿no? Pero claro, esto tiene... al final no hay relato. Y el relato que escriba el planeamiento es un relato que es un poco un batiburrillo de muchas cosas, ¿no? Y después está el tema de la participación ciudadana, que ha habido muchas participaciones ciudadanas también, ¿no? Que cada uno que ha hecho una cosa ha hecho su propia participación ciudadana, ¿no? Y a veces, pues eso también ha contribuido a que los relatos sean muchos. Cada uno, el que ha querido poner en marcha una cosa, ha llevado adelante su participación ciudadana y el que ha querido llevar adelante otra cosa, ha diseñado su propia planificación ciudadana, ¿no? Y todo eso acaba creando una situación muy compleja, que pasa en un espacio físico relativamente reducido, ¿no? Esto es un pueblo, ¿no? Al final. Bien, vamos. Quería empezar por ahí porque me parecía importante el enlazar una cosa con otra. La primera parte de la presentación, como podía prever yo, pues en parte ya lo ha explicado sobre todo Tato, pero bueno, explicar qué es la sociedad. Al final yo soy el gerente de la Sociedad Pública Plan Cabañal. Bueno, la Sociedad Pública Plan Cabañal es una sociedad que viene de antiguo, es la que empezó a gestionar el antiguo PEPRI, que en un momento determinado pasó a llamarse Cabañal 2010, en el año 2010 probablemente, y que con la anterior legislatura pasó a llamarse Plan Cabañal Cañamelar. Los estatutos sociales creo que no han cambiado, al menos desde el 2010, y son estos que tienen aquí, ¿no? Tiene por objeto llevar a término todas las actuaciones urbanísticas y de edificación necesarias para la rehabilitación de los espacios comprendidos en el Cabañal, así como llevar a cabo todas aquellas inversiones que igualmente contribuyan a la revitalización del barrio del Cabañal Cañamelar. Bueno, lo voy a resumir muy
muy rápido. Llevar adelante todas las inversiones en estos momentos que se ponen a nuestra disposición, que son bien pocas, por resumirlo. Esto está pensado, no sé si para otro contexto político o para otra situación o para otro gerente. Pero, desde luego, no, esto no responde a la realidad. Esto responde a la realidad de crear un cliché de que, al final, todo el mundo mira a la sociedad Plan Cabañal para echarle las culpas de las cosas que no funcionan, ¿no? Claro, es que el gerente tiene la culpa del no sé qué. No, oiga, yo de esto no tengo nada que ver. Pero bueno, la realidad es que somos un medio propio del Ayuntamiento, somos un medio propio de la Generalitat Valenciana y, en ese sentido, podrían encargarnos todo aquello que ellos quisieran. Otra cosa es lo que nos encargan. Bien, el tema de situar el Cabañal en la fachada marítima, ya sobradamente lo ha mostrado Tato. Explicar que el Cabañal está a 3 kilómetros del centro de la ciudad, que el antiguo barrio de pescadores, que fuimos un municipio independiente y que somos un barrio con una importante identidad, ¿no? Somos casi el que le da identidad a todo el frente litoral de la ciudad de Valencia, ¿no? Al final, Cabañal acaba dando nombre a muchas cosas, ¿no? Que no todas son iguales, ¿no? Aquí tenemos lo que sería el ámbito del barrio. El barrio oficialmente, administrativamente, se llama Cabañal Cañamelar, aunque todos, de una forma o intencionada o coloquial, acabamos por denominarlo Cabañal. El ámbito llegaría por el sur hasta aquí, por el norte hasta aquí, por el oeste hasta Serrería y por el este pues hasta la orilla del mar. Bien, esta imagen está, iba a decir, robada de la tesis doctoral de Tato, pero la ha presentado él la ha presentado de una forma secuencial. Creo que aquí se entiende también bien toda esa evolución, cómo ha ido retirándose el litoral debido al crecimiento del puerto y cómo el Cabañal ha ido ocupando ese espacio que siempre con la intención de estar lo más cerca del mar. Un poblado de pescadores, pues entre otras razones, tenía un motivo más que suficiente. El Cabañal, como es un barrio que durante el siglo XVIII, XIX, sobre todo hasta mitad del siglo XIX, es un barrio de barracas que, tal como ha explicado Tato, a partir de mitad del siglo XIX se empieza a transformar esas barracas, empiezan a ser sustituidas por construcciones. Y bueno, pues esta de aquí que he marcado, en estos momentos yo creo que es, no sé si aún está en pie, bueno, Tato creo que vive delante, es el resto, el único resto que hay, o sea, es el mismo sitio, la misma valla, las dos mismas puertas, estas, y aquí se ve la huella de lo que era la pendiente de la cubierta. En este momento es una propiedad privada, que supongo que los vecinos estarán un poco hartos de los problemas que pueda generar por el mal estado de conservación de ese solar, ¿no? Porque es un solar realmente. Me imagino que detrás del muro no hay nada. Sí, no, ahora se ha colonizado. ¿Se ha colonizado? ¿Alguna colonia de gatos o algo así? No, hay un carpintero que está usando. Pues bueno. Muy bien. Claro. No, y nadie ha puesto la... Es curioso que mucha gente pregunta, ¿no queda ninguna barraca en el Cabañal y tal? Pues bueno, queda esa, parece que es una huella, ¿no? Bien, el tema del tránsito de las barracas a las casas, lo ha explicado Tato perfectamente. Yo lo tenía preparado, creo que se entiende perfectamente el tema ese de la parcelación, cómo da lugar a todo esto que Tato explica y que todos hemos aprendido con él, lo que son las casas del Cabañal, esa parcelación, todo esto, ¿no? Al final, esta es la imagen, ¿no?, de casas del Cabañal. Curiosamente, este último mes hay un vecino de aquí del barrio que se ha dedicado
a fotografiar todo el barrio, a fotografía del orden de 1.600, 1.800 fachadas, y la inmensa mayoría de estas imágenes se las he pedido, me las ha cedido, y son estas, ¿no? Junto con otras miles. Esa es la imagen, ¿no? que de alguna forma trasciende de lo que es el Cabañal. Una imagen muy amable, muy colorista, que lo ha convertido en una auténtica marca, ¿no? Bueno, la declaración de Vic del Cabañal, pues bueno, el Cabañal en 1993, ya se ha dicho, una parte de él, el ensanche, fue declarado bien de interés cultural. Inexplicablemente el núcleo de fundacional en ese momento, que era esta parte, el cursor se ve, ¿no? Ahí el ratón. Esta parte de aquí, que era el núcleo fundacional, era lo que en finales del siglo XVIII ya existía, se ignoró. Ahora, con el planeamiento que se está redactando, esa zona se ha declarado bien de relevancia local también. Y bueno, al final, ¿qué es lo que se declara bien de interés cultural? Tato lo ha explicado perfectamente: la peculiar tama en retícula, derivada de las alineaciones de antiguas barracas, en las que desarrolla una arquitectura popular de clara raigambre eclecticista, ¿no? Insistir en el tema del conflicto urbanístico, que viene de lejos, ¿no? Cómo ha condicionado, ¿no? Cómo ha condicionado el desarrollo de los últimos 100 años del barrio del Cabañal, tal como Tato ha explicado, ¿no? Esa intención de que, aunque inicialmente, por más que el proyecto se llamaba de Valencia al Cabañal, pues no sé yo hasta qué punto la intención era quedarse ahí o realmente no podían llamarlo de otra manera, porque en aquel momento el Cabañal era un municipio independiente y, claro, no tenían competencia para atravesarnos. No sé muy bien si la intención era quedarse ahí o pasar por encima en aquel momento, ¿no? Pero, desde luego, si trazamos esa línea recta, en este momento hubiera acabado en una explanada que el Plan General de 1988 tenía previsto aquí, al lado del Hotel Las Arenas, ¿no? Esa era la línea recta, y esta explanada era la que el Plan General, de alguna forma, tenía previsto como final de esa gran avenida. Si no, nos explicaba esa gran explanada con lo que tenía detrás, no se explicaba de otra manera. Bien, 1998 se aprueba el PEPRI, un PEPRI que parece que su relato era atravesar el barrio con la intención de que fuera un elemento regenerador, con la excusa de que esto está perdido, la única solución es derribarlo. En el fondo, y estaba claro que había una intención de llegar hasta el frente marítimo, de apropiarse de ese frente marítimo y llevar ahí el relato del interior de la ciudad, ¿no? Bien, a raíz de la puesta en marcha de ese plan, empezamos a organizarnos de una forma más o menos espontánea un grupo de vecinos, unos afectados directamente por el proyecto, porque directamente estiraban su casa o la casa de sus padres o de sus abuelos, y otros pues sencillamente porque no entendíamos aquello, como era mi caso o era el caso de Tato o tantos otros que desde el principio estuvimos ahí porque nos parecía que aquello era una sinrazón, ¿no? Creo yo que fue un gran acierto el concretar esa denuncia de lo que se perseguía con el cartel este cartel lo hicimos a principio, en el año 2000, y de alguna forma mostraba claramente qué es lo que se estaba poniendo en peligro. Esta idea de conjunto, creo que el cartel la retomaba, ¿no? La explicaba perfectamente. Tan la explicaba perfectamente que el año siguiente, en Le Figaro, pues en un artículo que hablaban del vandalismo en España, pues tomaban una parte de este cartel para explicar, porque estas imágenes de aquí abajo nunca hubieran dado esa magnitud, ¿no?, de lo que estaban hablando. En cambio, esta imagen de conjunto sí que explicaba cuál era el problema.
El problema era un plan que pretendía derribar 1.600 viviendas, todas esas que están ahí de algún color, salmón, rojo, amarillo, todo eso se lo llevaba por delante. La parte más importante era para abrir la huella de lo que tenía que ser la prolongación, pero tenía un problema, y es que tenía que atravesar una zona que era bien de interés cultural, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues hubo a lo largo de 10 años, ya cuando se estaba empezando a tramitar el proyecto, ya hubo intentos de modificar la delimitación de Vic. Sencillamente decían, como esto nos molesta, deja de ser Vic, ¿no? Y entonces vamos a añadir más Vic en otro sitio. Ese fue un intento previo a la aprobación, en las fases previas de la tramitación de este plan. Hubo esos intentos, sobre todo lo que, con buen criterio, incorporaban al Vic la zona esta del núcleo fundacional, pero a cambio de eso, pues todo esto de aquí, o sea, el Vic pasaban a ser 2 Vics, ¿no? En vez de 1 o 2. Bien, esta fue, tuvimos claro, porque bueno, contamos con gente muy conocedora de por dónde teníamos que meterle mano al tema, y era claro que esa era nuestra arma, ¿no? Aquí, al final, creo que se fue lo suficientemente hábil como para defender a las personas utilizando el patrimonio cultural, que estaba muy bien defender el patrimonio cultural, pero nuestra principal preocupación en aquel momento era defender a las personas, ¿no? A las personas que iban a ser expulsadas de sus casas, ¿no? Y era un binomio que funcionaba muy bien, claro, porque tenía su aspecto humano tal, y al mismo tiempo su aspecto intelectual, y se entendía, ¿no? Que a lo mejor no todos compartían esas dos cosas, ¿no? Pero ampliábamos el aspecto de los posibles compañeros de este viaje. Porque hay que decir que en un principio esto no se compartía ni siquiera por parte de la universidad, ¿eh? O sea, en la universidad, yo recuerdo en los primeros años que asistí a un debate, cuando aún se estaba tramitando, que asistí a un debate en la Escuela de Arquitectura, con toda la plana mayor allí, del rector y tal, y cuando se presentó lo de la Valencia Litoral. Y bueno, era algo parecido a esto, y allí se estaba pontificando sobre el asunto este, ¿no? Y un don nadie como era yo, me tocó poner en evidencia aquello, y la realidad es que, bueno, levantó el interés, y acabé comiendo con el rector ese día. O sea, había que denunciar el tema en esas instancias para que tomaran conciencia de ese tipo de cosas, ¿no? No se compartía por parte de la universidad, desde luego por parte de la Universidad Politécnica. Sí que se compartió desde un principio por parte de la Universidad Literaria, ¿no? En la historia, en Derecho y tal, había más sensibilidad, pero desde luego en la Escuela de Arquitectura yo creo que había poca. No sé, Tato, si ya estaba en aquella época allí, lo que opinará. Bien, en un momento determinado, pasados 10 años, en el año 2010, después de una lucha judicial a todos los frentes, a nivel Generalitat Valenciana, a nivel contra el Ministerio de Cultura, bueno, fuimos contra todo el mundo, al final conseguimos que en 2010 hubiera una orden del Ministerio de Cultura que declarara claramente que allí se estaba produciendo el expolio y que aquello no podía ir hacia adelante. Pero fijaros, 2010. Bueno, a continuación, esto fue un revulsivo importante, ¿no? ¿Por qué esto fue posible, ¿no? Lo decía yo un poco al principio. Bueno, pues todo esto fue posible porque, desde luego, el plan, o sea, la oposición al plan tuvo una oposición popular. O sea, había muchos vecinos, no ya del barrio, sino del conjunto de la ciudad y de más lugares, ¿no? Sensibles con esta problemática social que se estaba planteando, ¿no?
Y bueno, en ese sentido, pues conseguimos aquí montar, en un momento determinado, una manifestación que si no son los 30.000 personas que decíamos nosotros, desde luego no eran los 3.000 que decía el ayuntamiento. Fue una manifestación bien notoria. Pero conseguimos también el apoyo del mundo de la cultura, ¿no? Eso fue fundamental, ¿no? Porque poner unos referentes culturales para avalarte en lo que tú dices, eso suele dar. Bueno, estaba preparando esto y no me cabían en varias hojas. Si hubiera tenido que poner aquí a todas las personas importantes que nos apoyaron, al final he dejado a 4 de las personas que han desaparecido ya, no están entre nosotros, y creo que de esa forma he podido cortar sin quedar mal con nadie, ¿no? Carmen Albors, que hace un par de años que falleció, José Luis San Pedro, Carles Santos, que fue capaz de venir aquí a dar un recital en uno de los solares de aquí del Cabañal, con un piano de cola que no cabía en medio de la calle, enorme, y Enrique Morente, que fue capaz de montar un recital que, entre otras cosas, nos sirvió para financiar nuestras acciones, porque bueno, aquí no nos financiaba nadie, ¿eh? O sea, ningún partido, aquí era a base de loterías y montar cosas de este tipo. Bien, entre ellos, pues quisiera destacar a José Luis San Pedro, ¿no? O sea, José Luis San Pedro fue el primero que un día, al principio, coincidiendo con una huelga de hambre que se tuvo que montar a la puerta del Corte Inglés, en los jardines del Parterre, pasó por allí y vio que allí pasaba algo, se acercó y dejó este mensaje, ¿no? Me honro en solidarizarme con una noble lucha ciudadana defendiendo el ambiente humano contra los desafueros de una administración inclinada a intereses privados. Viva el Cabañal, José Luis San Pedro, de la Real Academia Española. Vale, pero no solo fue eso, sino que al poco tiempo nos visitó. ¿Está puesta la voz? ¿El audio? Bueno, pues no solo nos visitó, sino que un año... En la cuestión del Cabañal, a mí lo que me ha impresionado más de esa visita de esa mañana es algo que yo debería saber, pero que una cosa es saber intelectualmente y otra cosa es saber artísticamente, emocionalmente, ¿no? Es decir, lo que esto significa es no es ya una cuestión urbanística, es un estilo de vivir en su totalidad, ¿no? Y claro, lo que quieren destruir, lo que van a destruir es una manera de vivir, que no tiene nada que ver con la manera de vivir de las grandes avenidas urbanas de una gran ciudad, que es algo completamente distinto. Y que las personas que están viviendo así tienen derecho a mantener esa vida, salvo que se pudiera demostrar que lo que viene es algo infinitamente mejor, es decir, sacrificar lo que sois y lo que hacéis en aras de ¿qué? En aras de una especulación mercantil. Bueno, pues eso es lo que, claro, me hizo a mí hace unos meses pues ir allí a la huelga del hambre y aquello al jardín aquel que estaba. Un año, sí. Un año ya, caray. Pues sí, había pasado un año, le había pasado el tiempo muy rápido. A ver. Bien, pasada la orden ministerial empezaron a precipitarse muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, o sea, el hecho de la orden ministerial fue fundamental, ¿no? Porque ya creaba un marco seguro de dónde estábamos, nos situaba el tema en un contexto muy determinado, ¿no? Desde luego no éramos un grupo de piraos, ¿no? Sino que teníamos una orden ministerial detrás, ¿no? Nos visitó la ministra, fue un tema importantísimo, pudo pasear por nuestras calles y a continuación empezaron a caernos los reconocimientos, ¿no? El primer reconocimiento fue gracias a Pablo, el reconocimiento de la World Monument Fund, que nos metió en su lista de lugares amenazados. No solo eso, sino que al pocos años se hizo un acto para reforzar esa declaración también, ¿no? No me acuerdo ahora cómo se llamaba aquello.
¿vale? El año siguiente Hispania Nostra nos incluyó en su lista roja de lugares amenazados y el año siguiente Hispania Nostra nos dio el galardón por sobre todo por la actividad social que había detrás de toda esa defensa del patrimonio, ¿no? Al final se había creado ahí una forma de defender el patrimonio novedosa, como estaba diciendo José María esta mañana, ¿no? Bien, en esas condiciones, daros cuenta que llegamos ahí y con 5 años que había pasado de la declaración de expolio, el ayuntamiento no había dado ni un paso atrás. Se mantenía en sus 13 de seguir, bueno, había dado yo creo que sus peores pasos, que fueron cuando las cargas policiales, los derribos indiscriminados, los intentos de modificación de la declaración de Vic con un decreto de no sé qué, vamos, aquello fue un desastre, con un gobierno socialista en Madrid y un gobierno del Partido Popular aquí, vamos. Aquello fue un desastre. Bueno, en esa situación llegamos al 2015, ¿no? Al final fue necesario un cambio político, desde luego a nivel de la ciudad y tal, para que el tema cambiara radicalmente. Se les ocurrió pensar que quien había estado como vicepresidente de la Asociación de Vecinos durante esos últimos años, estos 15 o 10 años, no sé cuántos años estuve, y bueno, pues al final pensaron que podía ser una persona adecuada y yo no lo sé muy bien si acertaron o no, pero bueno, la cuestión es que pensaron que podía jugar ese papel de estar al frente de la sociedad Plan Cabañal, una sociedad que tenía unos estatutos que hemos visto al principio, ¿no? Y que yo me creí, ¿no? Y con mucho miedo y sin ninguna experiencia de gestión. Yo lo primero que dije, oye, yo no tengo experiencia de gestión, yo soy arquitecto, he sido profesor, me conozco esto muy bien, pero hasta ahí. Si con esto creéis que es suficiente, pues adelante. Y bueno, aquí estamos. Llevamos 5 años en esto, o 6 ya casi. Bien, lo primero que se hizo fue parar el plan. El plan fue suspendido rápidamente, se puso en marcha un procedimiento de suspensión del plan ese mismo verano, o sea, fue el primer pleno del ayuntamiento, se suspendió el plan, esto abrió una tramitación de suspensión y se pusieron en marcha también la aprobación de unas normas urbanísticas transitorias que permitieran seguir adelante. Habíamos estado muchos años con una suspensión de licencias, lo cual era una incomprensible suspensión de licencias, no tenía sentido, era un castigo más. Y entonces lo primero que se hizo fue poner en marcha unas normas urbanísticas. Antes se pusieron en marcha estas normas antes de que a mí me nombraran como gerente. Recuerdo que Tato y yo presentamos alegaciones a esas normas transitorias porque había algunos aspectos que no nos parecían bien y conseguimos algunas cosas. Se introdujo en ese momento el tema de la protección de la parcelación, por ejemplo, que es vital. No se había contemplado eso. Y bueno, con esas normas transitorias estamos funcionando aún. Empezamos a funcionar y lo primero que nos encontramos es con este estado de cosas, ¿no? Todos esos solares, todos esos edificios abandonados, desde luego todos los que estaban en esta zona de aquí, la mayor parte públicos, pero bueno, todos públicos y privados repartidos por todo el barrio. O sea, esto acababa, sobre todo los solares, acababa creando un paisaje desolador, ¿no? Entre todos esos inmuebles abandonados o solares estaban todos estos que eran públicos. Al final había 170 edificios, 82 edificios completos de titularidad público que tenían en su interior 170 viviendas, 87 edificios
en los que en su interior había 224 viviendas públicas, pero también había viviendas privadas, o sea, eran edificios de propiedad mixta, y después había 130 solares de propiedad pública, ¿no? 15.000 metros cuadrados de suelo edificable, ¿no? Bueno, todo esto había que ponerlo, había que empezar a hacer números para ver qué es lo que teníamos, ¿no? Además, teníamos una parte importante, o bueno, una parte, no vamos a calificarlo de importante o no, de esas propiedades que estaban ocupadas sin título, o sea, ocupaciones ilegales. Había 60 viviendas públicas que estaban siendo ocupadas sin ningún título, ni de propiedad ni de alquiler, estaban siendo ocupadas ilegalmente. Y después, nunca, este es un dato que no hemos llegado nunca a tener claro, pues podía haber otras 40, 50 viviendas privadas que también estaban ocupadas ilegalmente. Todo esto, más allá del tema de la ocupación, estaban repartidas en esta zona, y lo que sí coincidía de una forma importante era en los focos que estaban convertidos en zonas con conflictos sociales, ¿no? Aquí había y sigue habiendo dos zonas con conflictos sociales. Una es esta zona, que es una zona que en este momento le habríamos comido por aquí varias calles y estaría muy comprimida en esta zona de aquí, en esta parte, a día de hoy, y la otra es el bloque portuario, que sigue siendo el gran conflicto. El bloque portuario sería un poco el ejemplo, el modelo que representaría la conflictividad del conjunto del barrio, ¿no? Hay 50 o 60, de 160 y tantas viviendas existentes allí. Hay del orden de, creo que son unas 60 viviendas ocupadas ilegalmente. Hay propiedades públicas, hay propiedades privadas, abandonadas, hay de bancos. Aquello es una situación bastante caótica. Es un edificio en el que los ascensores los desmantelaron hace años, donde no solo los ocupas están enganchados ilegalmente a la luz, sino que la mitad de los propietarios que viven allí también están enganchados. Aquello es una situación bastante caótica. Y donde los propietarios que persisten allí es porque no han podido irse a ningún lado. Bien, decía yo, las propiedades, lo ha mostrado Tato, es la imagen con la que ha terminado Tato, estaría aquí al final. Es un edificio que también la prolongación se llevaba por delante. Bien, yo estos números los hice en las primeras semanas de estar en Plan Cabañal, y la verdad es que me quedé corto. O sea, de alguna forma, cuando desde mi experiencia profesional intenté hacer números de lo que podía costar poner en uso todo aquel patrimonio, pues partí un poco de la experiencia profesional privada y consideré unos costes que después la realidad de la promoción pública pues los ha dejado muy cortos, ¿no? Yo aquí me salían cerca de 100 millones de euros, pero probablemente si los volviéramos a hacer en este momento pues estaríamos en 150, se parecería más a 150 que a 100, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo que en el primer consejo de administración lo que mostré fue este panorama de, bueno, señores, aquí tenemos un patrimonio municipal que está muy bien, esto del patrimonio municipal, de la vivienda pública y tal y cual, pero hay que tener 100 millones de euros para que esto se convierta en patrimonio municipal, porque de momento es el desastre municipal. Bien, la realidad es que en los primeros años, y cuando digo los primeros años, estoy hablando de prácticamente los 2 primeros años, se pusieron en marcha muchas inversiones, que es lo que estaba diciendo. No sé si empezamos la casa por el tejado, pero fue lo que teníamos. Si teníamos la posibilidad de inversiones que venían de la legislatura anterior, las teníamos ahí, hubiera sido una barbaridad no utilizarlas. Pero claro, se empezaron a poner un poco a saco, ¿no? A saco. Y se empezaron a poner desde las únicas instancias, entiendo yo, y que me disculpen desde otras instancias, que teníamos en aquel momento un cierto criterio de prioridades y de por dónde podía ir la cosa, que fue desde la Sociedad Plan Cabañal. Desde la Sociedad Plan Cabañal
la propia empresa como tal tenía conciencia de lo que era el patrimonio municipal que había aquí, porque mal que bien lo habían estado gestionando ellos, mal que bien, más bien mal que bien, pero sí que tenían unas hojas Excel donde estaban, unos listados, unos planos. En el ayuntamiento esto se desconocía totalmente. El ayuntamiento no sabía ni qué propiedades tenía en el Cabañal, ¿no? Entonces, ese conocimiento de la realidad y unido a mi incorporación en la dirección, que sí que podía fijar unos criterios junto con el director técnico que entró conmigo. En una empresa de 11 personas entramos 2, el resto eran los que habían estado allí. Estamos los 2 que estábamos a la cabeza, claro. Pero eso nos permitió tirar para adelante, desde luego, sin mucha participación ciudadana, porque si nos llegamos a meter allí en participaciones ciudadanas, igual aún estamos viendo dónde ponemos el dinero, ¿no? Entonces, esto lo pudimos decidir en pocos meses, porque ya digo, había cosas que si no se ponían en marcha se perdían directamente, ¿no? Entonces, se puso en marcha, aprovechando el Plan Estatal de Vivienda, un ARRU. Recuerdo que el ARRU se empezó la campaña en verano del 2016, después de haber hecho las bases, en menos de un año lo lanzamos. Se puso en marcha un montón de inversiones del Plan de Inversiones Productivas, que eran 22 millones de euros que venían de legislaturas anteriores y que no se habían gastado. La mayor parte de esos 22 millones era para acabar de arrasar todo lo que era el Boulevard San Pedro y para construir aquí un boulevard, jardín y tal, y un aparcamiento bajo. Para eso estaban destinados esos 22 millones. Y después eso estaba ahí encima de la mesa, que quemaba el gastárselo. Y al mismo tiempo se puso en marcha una estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado, o sea, una DUSI, fondos europeos, que se comprometieron ahí 30 millones y que sí que ya fue objeto de un proceso de participación ciudadana previo, en la que se hicieron muchas reuniones y tal, y se llegaron a un diagnóstico y a unas propuestas que finalmente se puso en mano del ayuntamiento para que se desarrollara, ¿no? Junto a esas inversiones, que todas ellas en los 3 primeros años las 3 primeras estaban todas perfectamente definidas, ha aparecido otra, que es la estrategia esta de regeneración urbana, el ARRU2 que llamamos, que es fruto del último Plan Estatal de Vivienda. Estamos a punto de poner en marcha otro plan de ayudas a la rehabilitación con un importe de otros 8 millones. Bueno, en total tenemos 73 millones, que no está mal, ¿no? No está mal si todo eso fuera en ladrillos. Lo que pasa es que era lo que yo estaba cuantificando. Lo que pasa es que todo esto no es para ladrillos. Aquí hay muchas otras cosas, ¿no? Sin que signifique ningún comentario peyorativo, sino hay muchas otras cosas que hacer. Yo hacía solo números sobre ladrillos, ¿no? Bien, esas inversiones están divididas ahí. ¿Quién pone ese dinero? Pues hay 15 millones, porque las EDUSI tanto pongo, tanto pones, pues de los 30 millones, 15 son fondos europeos, pero había otros 15 que tenía que ser del Ayuntamiento de Valencia. El Ministerio de Fomento, a través de los ARRUs, de los planes estatales de rehabilitación, ha puesto entre los 2 planes, entre este y este, acaba poniendo 6 millones en ayudas para reconstrucción de edificios y rehabilitación. La Generalitat Valenciana es la que más está poniendo, el 33%. El Ayuntamiento de Valencia ha puesto 20 millones, la mayor parte para rehabilitación de edificios propios, bien vía los ARRUs o bien los 15 millones que tiene que poner de la EDUSI. O sea que realmente al Ayuntamiento de Valencia, de esos 20 millones, si le quitamos los 15 que ha tenido que poner para la EDUSI, y que básicamente ahí no hay nada de vivienda, solo 5 los ha puesto para vivienda, y los ha puesto para vivienda para edificios propios. Y después los propietarios privados que han recibido ayudas para rehabilitar sus edificios han contribuido en sus propios edificios con 6.800.000 euros, ¿no? Todo eso suma lo que tiene que sumar. Bien, ahí tenemos el mapa de todas las propiedades públicas. Si hacemos un zoom a la zona cero aquí coloquialmente
nos referíamos siempre a la zona por la que pasaba la prolongación y su entorno, básicamente el Cabañal, lo que Tato cuando decía el Cañamelar, el Cabañal, la parte central del barrio. Bien, si hacemos ese zoom, tenemos ahí la cantidad de propiedades públicas con distintos colores en función de que el propietario sea Plan Cabañal o que el propietario sea el Ayuntamiento de Valencia, tanto en edificios como en solares. Los amarillos y naranjas serían solares, los azules y morados serían edificios. Esas son las propiedades públicas en esa zona y estas son las inversiones que se han puesto en marcha. Estas son las inversiones que se han puesto en marcha con el plan Confianza y con los ARRUs, inversiones en edificios públicos. Todo esto son edificios públicos. A estas inversiones, no sé si se ve, apenas se ve, me parece, ¿no? La diferencia entre uno y el otro apenas se ha visto. Sí, bueno, se ve un poquito unas manchitas por aquí arriba. Bueno, hay otros 10 edificios que se van a poner en marcha la rehabilitación con el nuevo ARRU, que estamos a punto de aprobar las bases, y está prevista también, y cuando digo está previsto, no es porque me lo han prometido, sino que se está empezando a poner dinero. Poner en marcha tanto la edificación en esta zona, que esta zona va a servir para construir unos bloques de realojo para cuando se haga la demolición del bloque Portuarios. El bloque Portuarios, Tato ponía antes el acento en el bloque Portuarios. El bloque Portuarios es un bloque que el Ayuntamiento ha decidido demoler, ¿vale? Podemos hablar después por no entrar, pero bueno, se hizo un estudio y a nivel económico era más rentable, el estado en el que estaba y tal aconsejaba y se tomó esa decisión. Bien, esta parcela sería para realojos y después hay, y es el Ayuntamiento quien está tomando la iniciativa en esta parcela, y después también hemos recibido la promesa del encargo, digo la promesa porque esperamos que nos llegará a final de año, para poder licitar los proyectos de reconstruir en todos los solares que quedarían libres en esta zona, ¿no? Bien, en los números estos que hice yo en 2019, pues al final, con las inversiones estas que teníamos ya en marcha, sin tener en cuenta estas últimas, pues veíamos que de lo que eran edificios completos, más o menos íbamos al 50% aún. O sea, con proyectos asignados teníamos 8.000 metros, sin proyectos asignados aún teníamos 8.000. Y después teníamos todo el tema de las viviendas dispersas, estas que tenemos por ahí, que tenemos 153 viviendas dispersas, que prácticamente no se le está metiendo mano a eso, o se está metiendo mano con muy poca decisión, ¿no?, por parte de la Administración. Si nos vamos al tema de los solares, pues el tema de los solares aún es más deficitario, ¿no? Con los proyectos que habían en marcha, pues había 4.000 y pico metros cuadrados de solares que ya tenían un proyecto asignado, pero quedaban otros 43.000 que estaban sin proyectos asignados, ¿no? Bien, con todas las inversiones estas que prácticamente están finalizando ya en este momento, que son las inversiones del ARRU y las del Plan Confianza, esto que eran 30 y tantos millones de euros, sin contar la EDUSI, teníamos este escenario. Todos estos edificios que se ven aquí de color verde son edificios privados que se han acogido a las ayudas del ARRU. Hay 150 y tantos edificios privados, un total de 580, a mí me gusta llamar familias, que están recibiendo ayudas, o sea, 580 y tantas viviendas que forman parte que están recibiendo unas ayudas del orden de, no sé si son 6.000 euros por vivienda, o sea, por familia. Con todo eso, con ese dinero se han reurbanizado, ampliado las aceras, plantado arbolado en todas estas calles y en todas estas que estamos viendo aquí. Algunos de esos proyectos estaban previstos ya, pero lo que se ha hecho ha sido que se ha modificado el criterio con el que se han hecho esas urbanizaciones, unas urbanizaciones que son muy superficiales, que probablemente
algún día algunas habrá que levantarlas porque habrán problemas con el alcantarillado y tal, pero la premura por hacer aquello hacía que no se pudiera esperar a otras cosas. Estoy hablando de premura política. Y que, bueno, al final hemos conseguido cambiarle la cara, ¿no?, a prácticamente toda esta zona del Cabañal y a todo el conjunto de estas calles que van de norte a sur en el barrio. ¿Vale? Estas serían las ayudas que estaba hablando antes, que han recibido particulares. O sea, 120 edificios se han rehabilitado, 13 se han construido de nueva planta, con lo cual hay 550 y tantas familias que han recibido ayudas con una media de 6.000 euros en el caso de las rehabilitaciones y 30.000 euros para el caso de la nueva construcción. Unas ayudas que después hay que declarar en renta y que de ahí te suben la base imponible y que cuando llega ese día la gente dice, ostras. Si a eso sumamos los 30 millones de la EDUSI, tendríamos este plano. Este plano está por rehacer. ¿Por qué? Pues porque las inversiones de la EDUSI han ido cambiando, se han ido modificando, y algunas previsiones que tenía la EDUSI, como era unos aparcamientos provisionales que se habían planteado ahí o aquí, eso, cuando se han ido a gestionar, se han dado cuenta que eso era inviable, que no se podía financiar con fondos europeos algo provisional, ¿no? Esto no podía ser, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los problemas que ha tenido la EDUSI, que por lo que sea, no se afinaron determinadas historias y después se ha encontrado, aparte de las dificultades de la gestión, de la complicada gestión que conlleva la EDUSI, pues la definición de las operaciones no fue lo suficientemente acertada como para que aquello pudiera tirar para adelante sin mayores problemas, ¿no? Bien, el tema de la participación ciudadana. Alguien me decía, creo que no sé si era Fernando Flores, me decía, habrá que hacer un mapeo del tema de los colectivos y tal. Bueno, ese mapeo se hizo, lo hizo la EDUSI. Este es el mapeo de los colectivos sociales, que aquí, de una forma u otra, unos con más capacidad, otros con menos capacidad, otros con más presencia, otros con menos presencia, unos con más altavoces, otros con menos altavoces, unos con más vinculaciones políticas, otros con menos vinculaciones políticas, unos siendo más correa de transmisión de los partidos, otros siendo menos. Al final, todo eso, pues desde las fallas a las asociaciones hasta los colectivos vulnerables, ese es el enjambre de colectivos. Yo creo que este es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo y que aquí se hablaba del tema de la necesidad, la participación ciudadana, el contar, el relato, tal. Escribir un relato con esto es complicado, que es lo que yo... Y desde luego hace falta, yo creo, de mucha profesionalidad de quien tenga que manejar esto. Me parece que aquí no valen los aprendices. Ni los voluntarios. Para manejar esto hace falta ser un profesional de esto. No vale cualquier arquitecto metido a hacer participación ciudadana para resolver este conflicto de participación, de intereses enfrentados, de sensibilidades, de gente que lleva aquí toda la vida viviendo, de gente que lleva 4 días viviendo. Todo esto, ponerlo en orden, es muy complejo, es muy complejo. Bien, con todo esto al final, y pese a todo, el Cabañal se ha convertido en una marca. La marca Cabañal es una marca incuestionable. Desde luego la marca Cabañal arranca con la declaración, con Europa Nostra, con el premio Europa Nostra. El Cabañal pasa a ser marca España, o sea, lo podemos encontrar ahí. Y bueno, empieza todo el mundo a utilizar y a estar orgulloso. Hasta ahí todo el mundo estaba un poco, tú vives en el Cabañal, y parece que le dabas un poco de lástima. A partir de ahí ya todo el mundo dice, tú vives en el Cabañal. Entonces empieza la gente a sentirse más orgullosa y el Cabañal vende, ¿no? El Cabañal se convierte en un barrio de moda, se empieza a hablar del despertar del Cabañal,
se empieza a centrar, bueno, no se empieza a centrar porque ahora veremos, ¿no? Pero empiezan a aparecer este tipo de titulares, el Cabañal acapara en Valencia la compra de inmuebles por parte de los inversores extranjeros. Veremos que eso no es del todo cierto, no es del todo cierto en el sentido de que empiece aquí, sino que el tema venía ya de antes. Una de las primeras cosas que yo empecé a hacer fue ver la web, quién nos veía, ¿no? Y nos dimos cuenta la primera vez que empezamos a hacer el seguimiento de que se nos estaba mirando desde todo el mundo, ¿no? Todos esos países que están en azul son los que estaban entrando en la web de Plan Cabañal, o sea, menos en Groenlandia y en el centro de África, desde todo el mundo. Pero vamos, es que desde Estados Unidos pues habíamos tenido 800 visitas, ¿no? O sea, yo no sé si esto es mucho o es poco. A mí me pareció mucho. Habría que compararlo con otras cosas, ¿no? Para tener una opinión al respecto. Pero a mí, desde luego, me pareció muchísimo, ¿no? Bien, con todo eso, no sé si fue en el 17, ¿no? Fue más o menos en el 17 cuando se empezó a tramitar el PEC. Se empezó a redactar un nuevo planeamiento que empezó a ponerse en marcha con un proceso de participación ciudadana, como no podía ser de otra manera, y que, bueno, esta es, creo que el plano de síntesis, creo que es de la última versión que ha salido 2 veces a exposición pública. La última versión salió a exposición pública en mayo de este año, estuvo 20 días hábiles y tal, en pleno estado de alarma, y, bueno, pues hubo lo que hubo. No sé si había prisas para que esto fuera, probablemente no fue el mejor momento, pero estamos con el tema de los tiempos que estábamos hablando antes, ¿no? Bueno, un plan que persigue, esto Tato podría explicar mucho mejor que yo. Tato formó parte del plan en una primera fase. El plan, la tramitación del plan claramente ha tenido dos fases distintas. Digamos que ha tenido un proyecto básico y un proyecto de ejecución en ese sentido. Tato participó en ese proyecto básico, ¿no? ¿Está bien dicho así, más o menos? Por decirlo rápido. Bien, unas intenciones, claramente pues hay intenciones que de alguna forma las hemos visto demandadas, ¿no? El tema de las travesías peatonales, de que el barrio se atraviese, tema de las soluciones en peine, ¿no? Que de alguna forma hacer confluir el tráfico rodado por determinadas vías que en todos los momentos se había planteado que eran las vías esas, y hacer que el resto de travesías se conviertan en travesías peatonales, ¿no? Básicamente menos la travesía esta. Todas las demás, en principio, y esta travesía en principio el PEC la tiene medio planteada como peatonal, el resto prácticamente están todas peatonalizadas ya. Se han peatonalizado antes del planeamiento, o sea, que es lo que decía, había dinero para Zurban y se iban haciendo, ¿no? Y el plan lo ha ido recogiendo, ¿no? Bien, desde ahí destacar esto, destacar este tema también, ¿no? Que ha sido un tema que el plan ha puesto énfasis en ello, el destacar, bueno, por un lado, crear un final a lo que es la avenida de Blasco Ibáñez, un final que, bueno, resuelva el tema de la continuidad del tránsito, que, bueno, somos el país de las rotondas, pues una rotonda más al final resolverá este tema, el cruce, el final de Blasco Ibáñez con Serrería, al final se resuelve con esa rotonda, una rotonda que no acaba de resolver la entrada. Sí, Blasco Ibáñez lo tenemos aquí, ¿vale? Una rotonda que no acaba, al menos a día de hoy, de resolver la entrada del tráfico en el barrio. Yo entiendo que esa entrada del tráfico de Blasco Ibáñez tendrá que venir por aquí y por aquí, que sea por donde entre, pero vamos, eso no está aún. El plano de movilidad yo aún no lo he visto, pero yo entiendo que esa continuidad será por aquí, que es más o menos por donde se entra ahora.
y que, bueno, lo que hace es, al margen de esto, lo que hace es poner en valor un eje que ya existía, este eje que es el núcleo, el que recoge lo que era el núcleo fundacional del barrio, esta zona del barrio que no fue declarada BIC, pero que ahora ha sido declarada bien de relevancia local y que tiene la gracia, por decirlo de alguna forma, que va recogiendo un rosario de plazas, de las pocas plazas que hay en el barrio, las va conectando todas ellas a través de ese recorrido peatonal y que lo atraviesa desde el Jardín este de la Remonta y que acabaría aquí en las Atarazanas, en el edificio este de las Atarazanas. Por otro lado, se genera este eje, que se ha denominado la Vía Verde, este eje, por un lado, tiene esta vocación de continuidad, de atravesar el barrio por aquí, pero por otro lado también ha servido aquí para situar una edificación, y aquí también, porque esto eran vacíos, que de alguna forma pueda servir para saltar ese salto que había, de esa discontinuidad que habría entre la edificación de esta parte del barrio y esta, ¿no? Habrá quien dirá que es poca esa edificación, hay quien dice que le sobra toda esa edificación, ¿no? Algunas de las alegaciones que se han presentado van en esa dirección, ¿no? Hay quien no quiere nada de edificación. Y habría quien diría, no, es que el barrio tiene que continuar y la forma de conectar eso, pues... Y después está este otro, este es el último eje que ha surgido, que es una forma de reforzar, de potenciar lo que es el paseo marítimo, casi con posterioridad al plan, se está planteando con un eje dunar que cambie lo que es la sección del paseo marítimo, que es un paseo muy duro, con un borde muy hostil, ¿no? Y entonces convertirlo en una transición a través de unas dunas que aquí nunca existieron, porque hay gente que dice, no, hay que recuperar las dunas. No, aquí en el barrio nunca existieron las dunas. Está muy bien los de las dunas, tal, pero aquí, vamos, yo no he encontrado ninguna documentación en que en esta parte del litoral de la ciudad, del Mediterráneo, existieran dunas. Las dunas existían más al norte, en la Patacona, ahí sí que habían dunas, pero aquí no existieron dunas. Solo existieron dunas en los años 60, 70, porque de forma artificial se hicieron unas dunas y al final se quitaron, ¿no? Pero aquí dunas no ha habido, nunca. Pero bueno, si la forma de evitar el tema de los temporales y tal, pues está muy bien, sobre todo por el tema de la transición, ¿no? Bien, retomando un poco el discurso, bien, ¿qué es las decisiones que toma el plan? Bueno, el tema, aquí se ve muy claro, esto también es de Tato, también se lo he robado a Tato. En 1939 el 93% de los edificios tenían menor o igual que 3 plantas. En este momento son el 74% de los edificios, ¿no? O sea que hay un número importante de edificios de planta baja más 2, ¿no? Entonces, bueno, eso parece que es un paisaje bastante claro, ¿no? ¿Qué hay que hacer con todos esos otros edificios que he construido la mayor parte, salvo algunas honrosas excepciones, que alguna que mostraba Tato esta mañana, la mayoría de los edificios de más de 4 plantas son de los años 60? ¿Qué hay que hacer con esos edificios? Bueno, eso sería un tema muy a discutir, ¿no? Al final tenemos este plano, no sé si se distinguen desde luego el código de colores, sí, se vea un poco. Los amarillos, naranjas, rosas y tal, serían edificios de planta baja, 2 alturas, 3 alturas, y al final los rojos empiezan ya con las 4, 5, 6 plantas, ¿no? Esa es lo que hay hoy en día, el barrio de hoy. Si a ese barrio, con esas alturas, le añadimos los edificios que estaban protegidos hasta ahora, los que estarían protegidos con las normas estas transitorias, que son los edificios que estaban protegidos con el plan general y con el PEPRI y tal, tendríamos ese mapa, ¿no? O sea, la mayor parte de esos edificios amarillos y tal se han vuelto azules porque son los que están protegidos, ¿no? ¿Qué es lo que hace el PEC? El PEC, lo que hace el PEC es esto. Habéis visto, no sé si aquí seré capaz de tirar para atrás, sí. El cambio de ahí a ahí es el régimen de alturas que establece el PEC.
O sea, el PEC en muchos edificios donde estamos con edificios existentes de más de 3 plantas, de 3, de 4, de 5, tal, establece una limitación de plantas, 2, 3 plantas en la mayor parte o sea, si nos damos cuenta, quitando de estas zonas de aquí y de esta zona que ya no está dentro del BIC, pero en toda esta zona o se está protegido o en la limitación de alturas que establece es 2, 3 plantas. Vale. Bien, bueno, todo esto es lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Por seguir un poco con las medallas, todo este trabajo que entre todos, desde distintas instancias y con distintas inversiones, con distintas intenciones se ha ido haciendo, bueno, al final fue objeto de que desde Plan Cabañal lideráramos presentarnos a un premio europeo, premio CESVA, por proyectos de innovación, y bueno, nos lo dieron. Al final esto de los premios, pues la verdad es que en algunos casos, desde luego todos no son del mismo nivel que los premios que da Europa Nostra, pero al final estas cosas, si te empeñas y te lo trabajas y tal, al final resulta que el 90% de la gente que empieza cae en el intento, ¿no? Y nosotros fuimos de los que persistimos, todo lo que nos pedían, fuimos presentando, y al final pues hasta nos dieron el premio, ¿no? Yo no sé si más merecido o menos merecido, pero bueno, al menos por el empeño nos lo dieron. Bien, con todo esto llegamos un poco a la recta final del tema, ¿no? Durante todos estos años nos hemos estado moviendo en este discurso que en algún momento he estado mirando en qué momento el alcalde hizo estas declaraciones, no he podido datarlo, pero supongo que serán de hace 2 o 3 años. Planteó esta encrucijada, ¿no? Cómo evitar la gentrificación a la vez que se convierte en un barrio atractivo, un barrio popular, pero sin guetos, ¿no? Claro, este es el tema, ¿no? En todo esto, el barrio del Cabañal ha estado tensionado con 2 posiciones, ¿no? Con 2 posiciones. Quienes están pidiendo la preocupación, quienes están exigiendo el debate sobre el presente, oye, es que hay no sé qué, es que no me dejan dormir, es que hay gente vendiendo droga, es que hay gente ocupando no sé qué, es que, y a esto no les cuentes de grandes historias, porque es la gente que está viviendo básicamente en la zona afectada, y después quien está pensando con otro horizonte y que está presentando, bueno, es tal como las califica las alegaciones que se han presentado, alegaciones que son de carácter urbanístico, medioambiental, feminista. Es otro nivel de preocupación, indudablemente, ¿no? Bien, ese es el debate, ¿no? Son los que abren el debate de la gentrificación frente a los que abren el debate de la guetificación, ¿no? Ese doble discurso que coincide en el tiempo, ¿no? Que no se nos llene de turistas, que se vayan los incívicos, ¿no? Bien, ese debate persiste, ¿no? En 10 años, el mismo periódico, el The Guardian, titulaba «Dirígete al barrio de Pescadores, Valencia», antes de que lleguen las excavadoras, en 2010, y este año decía nos elige el Cabañal de Valencia como uno de los barrios de moda de Europa, ¿no? Ese es lo que ha pasado en el barrio, ¿no? Bueno, nos gustará ser el barrio de moda o no, pero al final, ¿quién decide? El tema de cómo está repercutiendo esto en la gentrificación, en los precios, en todo esto, ¿no? Yo desde hace varios años estoy haciendo un seguimiento de datos del Colegio Notarial, porque me parece que al final es un dato que, bueno, la gente declarará o no declarará el valor de las compras con más o menos precisión, pero bueno, es un dato más o menos objetivo, sobre todo por la evolución. Y ahí tenemos lo que hay. Desde luego, el tema de los extranjeros es un tema de los primeros que me llamó la atención, y es que ya en el 2014 pues había, no sé si ahí se ve mejor, pero el 38% de compras en el 14. No tengo datos anteriores porque el Colegio de Notarios no los tiene. El 38% de las compraventas eran de extranjeros del barrio, en 2014. Aquí no estaba decidido nada. Desde que estamos en lo que estamos, se ha mantenido alrededor del 30%. Luego, en principio, no parece que eso haya sido
No ha tenido una repercusión en ese sentido. A lo mejor ahora se habla de lo que antes no se hablaba, ¿no? El número de operaciones, pues sí, eso ha ido en aumento. El número de operaciones de compraventa, indudablemente, claro. Antes nadie quería venir a vivir al Cabañal. Ahora ya lo estamos viendo, que mucha gente quiere venir a vivir al Cabañal. El importe de las operaciones también ha ido aumentando, pero bueno, el importe de las operaciones pues está en una media de unas 70.000 euros. Unos 70.000 euros no es ninguna gran operación. Es una operación de quien a lo mejor quiere hacerse una vivienda unifamiliar y poco más. Y el valor medio del metro cuadrado en las operaciones de compraventa, pues ha ido subiendo, pues estaba en el 14 en 800, ha ido subiendo poco a poco y estaba empezando, bueno, desde luego este año se ha estabilizado. Las operaciones que se han hecho este año han subido un 2% respecto a las operaciones, el valor del metro cuadrado. Sí que ha bajado el número de operaciones, pero el valor del metro cuadrado se ha mantenido. Estamos en unos 1.500 euros el metro cuadrado. Ya les gustaría en Barcelona o en Madrid o en muchas ciudades comprar en primera línea de playa a 1.500 euros el metro cuadrado. Tengo que deciros que es más o menos 1.500 es la media de la ciudad de Valencia. Esto es más o menos la media de la ciudad de Valencia. Como lo demuestran estos datos del Idealista, ¿no? El precio de venta en el Idealista, pues en estos momentos está por aquí. O sea, alrededor de eso, 1.700 más o menos. En poblados marítimos, pues está más o menos al mismo nivel. Y en el Cabañal, dentro de lo que es el conjunto de los poblados marítimos, sí que es cierto que está un poquito más alto que lo que es la media en la ciudad de Valencia. Estamos en 1.781, pero vamos, no estamos... el valor, pero cuidado, en el 2010... el valor estaba en 1.855, o sea que venimos en plena época de derribos aquí, estábamos por encima. Bien, el precio del alquiler pues pasa más o menos. El medio en la ciudad de Valencia está a 8,8 el metro cuadrado, en poblados marítimos está a 8,9 y en el Cabañal está a 9,7. Estamos un pelín por encima de la media del alquiler en el conjunto de la ciudad de Valencia. Estamos en el barrio más deseado, según dice la prensa, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se ha estado haciendo? Y aquí cojo un poco carrerilla. Bueno, ¿qué es lo que se ha estado haciendo con todo ese dinero? Bueno, se han estado haciendo mejoras en el espacio urbano, se han urbanizado plazas que eran una rotonda antes, ahora son un espacio en el que se pueden hacer cosas, antes solo se podía dar la vuelta alrededor de ese espacio. Estos jardines, el jardín de Lorenzo Laflor, que lo tenemos aquí al lado, se ha urbanizado también. La calle Escalante, tengo aquí imágenes de Google Maps sacadas de lo más reciente, donde se nota el cambio, y de la semana pasada. En el 2018 la calle Escalante mostraba esta imagen, casi la gente no se atrevía a aparcar. Esta imagen, bueno, está hecha un día de mercadillo, no porque haya querido yo que es que el día que se me ocurrió esto había mercadillo en la calle. Pero bueno, ya vemos aquí que este solar, pues en este momento va a ser un equipamiento, que todo este frente de edificios se han rehabilitado absolutamente todos, además con iniciativa privada, la mayor parte, además, bueno, hay dos que se han hecho con ayudas del Plan Estatal de Vivienda, otros directamente iniciativa privada sin más. La calle Los Ángeles, la imagen de hoy sería la calle de atrás. Esta era la imagen que ofrecía tan lejos como el año pasado, porque estas urbanizaciones se hicieron a finales del año pasado. Se han peatonalizado, se ha plantado arbolado. La calle San Pedro, esta calle en la que estamos, bueno, es curioso, no había nadie que se atreviera a aparcar en la calle San Pedro. Esta es una foto de Google Maps, no es la foto que ofrece el Google Maps del 2019. No es que la tenía yo guardada para esta presentación. Esta es la foto del mismo sitio, es el mismo sitio. Estos edificios de aquí son estos edificios. Es la foto que ofrecía hace poco esta calle. La calle Progreso, esto es la misma foto del 2016 del Google Maps.
Hay algunas calles que no hay foto más actual en Google Maps. Esta es la foto que ofrecía el otro día cuando llovía, el jueves de la semana pasada. Se ha urbanizado, se han rehabilitado edificios, se están haciendo edificios municipales nuevos. O sea, no había quien aparcara, es que el tema de los aparcamientos es tremendo. El edificio en el que estamos, el Escorchador, lo teníamos así hasta hace bien poco. En este momento es este edificio. Nuevos equipamientos, el Centro Municipal de Servicios Sociales que se está haciendo en la calle La Reina, está en estos momentos haciéndose, un centro cultural que se está haciendo en la calle La Reina, todo esto es con financiación del plan Confianza, o sea, fondos de la Generalitat Valenciana. Un centro de día para jóvenes aquí en la Plaza Lorenzo Laflor, edificios privados que se han puesto en marcha con ayudas del ARRU. Un poco los he venido a traer por el lenguaje que están utilizando los nuevos edificios. En estos edificios se ha utilizado un poco el tema de la cerámica. No es lo más habitual, como veremos. Este es otro lenguaje que están utilizando. Son edificios también que se han hecho con ayudas del ARRU, ayudas gestionadas por Plan Cabañal. Estos dos, este en concreto es un edificio que se construyó en un solar que nosotros vendimos. Nosotros en un momento determinado hemos vendido algunas propiedades porque yo planteé que si no se tenía capacidad para invertir en todo lo que había, pues como yo creía que está muy bien tener propiedades públicas, pero está aún mejor tener un barrio regenerado, pues pensaba que la contribución de los particulares podían contribuir a la regeneración del barrio tanto o incluso mejor que la administración. Y entonces el tener vecinos que vinieran a vivir y que además vivían en su casa, se realizarían en el barrio mucho mejor que las viviendas de alquiler, que está muy bien, pero que aquí lo que se quiere es tener vecinos que tengan su casa en el barrio, ¿no? Y entonces, en ese sentido, vendimos algunas propiedades, ¿no? Es el lenguaje que está utilizando, se está utilizando en las nuevas construcciones que se está haciendo. Es un lenguaje no propiciado directamente por las ordenanzas del plan, puesto que esto se está haciendo previo a la aprobación del plan. Son edificios que se hicieron en los últimos años. Todos estos edificios son algunos edificios que se están terminando. Esto es privado, este es público. Este es un edificio que está aún en obras y que, bueno, acabé haciendo una foto del cartel, pero bueno, continuamos todos con el mismo. Estas son algunas rehabilitaciones que se están haciendo. Parece que impera el tema de recuperar el color blanco. Es una constante que se está repitiendo en muchos edificios. Las ordenanzas, desde luego, van a obligar a la carpintería de madera. No, son edificios distintos. Son edificios distintos. Sí, en el primero, en este es un edificio que cuando vi yo, este edificio es un edificio en el que se han sustituido los azulejos. O sea, este es un edificio que está protegido. Y un día pasé por allí y vi que estaban tirando los edificios y llamé directamente a la policía. Oye, que están tirando los azulejos en un edificio que está protegido. Bueno, la licencia que tenían concedida les había permitido desmontar los edificios. Además, estaban razonablemente bien. Desmontar todo, pero entero. Y con unos edificios que imitan lo que había, imitan exactamente lo que había, lo han hecho. Estos otros eran edificios, no tienen nada que ver un edificio con otro. Los otros son edificios que se han rehabilitado, que se han limpiado, que se han eliminado de elementos impropios. Estos en concreto son unos edificios, son apartamentos turísticos que se han hecho, estos dos. Este sí que es el mismo edificio, que da 2 calles. Sí, este da 2 calles. Ese es el mismo que da... A ver... Este es el mismo, pero dando a 2 calles. Sí. Es la fachada que da a una calle y la fachada que da a la otra calle. Por eso la coincidencia esto de aquí, ya digo, son apartamentos turísticos. Están allá al final cerca del puerto.
son edificios rehabilitados por la Administración, con el Plan Confianza o con el ARRU. Este es otro de los solares que vendimos. Curiosamente, tanto el otro que he comentado como este eran unos solares que vendimos a unos jóvenes arquitectos y que se hicieron su casa. Era gente que vivía en el centro, que compró el solar para hacerse su casa, que lo hicieron además rapidísimamente, en un tiempo récord comparado con lo que tarda la Administración. Estos son edificios, este está aquí al lado. Estos son edificios que están ahí en la Plaza Lorenzo Laflor, que están en obras en este momento. Este lo mismo. Este lo tenemos aquí al lado, está a punto de empezar las obras. Este diría yo que es el edificio más grande que se ha rehabilitado, es de propiedad privada y van a ser viviendas de alquiler. Y este es un edificio, digamos que sería el edificio más atrevido de los que se han rehabilitado, puesto que se ha hecho una rehabilitación con ampliación. Esto eran 2 propiedades y aquí se ha utilizado un material que en este momento, según las ordenanzas del PEC, no se podría hacer, porque se han utilizado un material que es una especie de contrachapado y tal, que las ordenanzas que se están aprobando lo prohíben. Yo creo que con poco acierto, pero en fin. Bueno, este edificio forma parte del festival del Open House que se ha hecho recientemente y he aprovechado, a ver, no sé si el audio, bueno, no hace falta audio aquí, a ver si... Sí, no, pues, bueno, era una visita al interior del edificio, pues a ver si es igual. A ver si ahora nos hemos quedado enganchados. A ver, vamos a pasarnos. Esto nos ha dejado colgado. Bueno, y esto ya... Pues nada, no, lo que faltaba era un poco introducir el tema que lo podemos hablar esta tarde, si acaso ni siquiera entro en... Bueno, hay algunos proyectos que tienen que ver con nuevos equipamientos que se están haciendo, algunos que podrían entrar dentro de lo discutible y cuestionable. Y bueno, cerraba aquí con el tema del discurso, la controversia que hay montada en torno a la gentrificación y los peligros que estamos atravesando y el discurso que hay ahí. Vale, muy bien. Te dejaba sin mesa redonda, que es que... Muy bien, pues nada, eso era todo.